En esta oportunidad nos enfocaremos en el xilema, tejido especializado en la conducción del agua. En el curso de la filogenia han aparecido distintos tejidos de conducción que tienen la característica de ser células especializadas. Están de forma alargada, siempre en la dirección del transporte. Tienen paredes terminales oblicuas y son células fusionadas entre sí formando verdaderos tubos que conducen tanto el agua como los azúcares en la planta. ¿Qué plantas tienen esto? Son las denominadas plantas vasculares o también llamadas traqueófitas. Recordemos, son las pteridófitas y espermatófitas. Y en estas últimas, tanto las gimnospermas como las angiospermas. Estos tejidos vasculares empezaremos enfocándonos en el xilema. Es el tejido encargado en la conducción del agua y los solutos que son absorbidos por la raíz y traslocados por todo el cuerpo de la planta hasta las regiones finales de evapotranspiración, que son las hojas y órganos aéreos. Otra característica es que su nombre deriva de la palabra griega xilon, que significa madera. También se usa el término leño, pero para referirse al xilema secundario, es decir, de los arbustos y árboles. El flujo del xilema, es decir, la dirección en la que circula el agua, es unidireccional, es decir, desde las raíces hacia la parte aérea. Ahora, ¿dónde se origina el xilema? En el cuerpo primario de la planta, es decir, aquel formado por los tejidos derivados de los meristemas apicales del embrión y la planta joven, se origina a partir del procambium. Si analizamos tanto el meristema apical radical como el meristema apical caulinar, podremos ver de dónde se produce este tejido meristema denominado procambium. Recordemos que si miramos un meristema apical caulinar dentro de una yema tendremos células iniciales que forman células derivadas. El conjunto de las iniciales y sus derivadas sería lo llamado promeristema. A partir de allí se originan tres meristemas primarios derivados. La protodermis, que va a formar el sistema dérmico o epidermis, el meristema fundamental, que va a formar sistemas de tejidos como el parénquima, colénquima y esclerénquima, y finalmente el tercer meristema primario derivado es el procámbio, que va a formar xilema y floema primarios en este caso. Por otro lado, vamos a encontrar que en las plantas que tienen un crecimiento secundario, como las gimnospermas y las pseudicotiledóneas, va a haber otro meristema que se denomina cambium, encargado de formar xilema y floema, que en este caso se van a llamar secundarios. De este meristema y estos tejidos y su organización nos ocuparemos más adelante. Hoy vamos a enfocarnos en los tipos de células del xilema. Es un tejido complejo que tiene elementos traqueales o conductores, que se llaman traqueidas y miembros de vasos, enfocados en la conducción del agua y los solutos y también contribuyen un poco al sostén. Luego tenemos fibras, verdaderos elementos de sostén, con sus variaciones en fibrotraqueidas, libriformes, septadas o mucilaginosas. También es un tejido que incluye células parenquimáticas y también puede incorporarse elementos glandulares. Los elementos traqueales son células muertas a la madurez sin citoplasmas encargadas de esta conducción del agua. El agua atraviesa el lumen de la célula y va pasando de célula a célula, ya sea en las llamadas traqueidas, atraviesa las puntuaciones de sus paredes laterales. En cambio, los miembros de los vasos son células perforadas, es decir, su pared terminal presenta una perforación y el agua atraviesa tanto puntuaciones en paredes laterales como perforaciones en paredes terminales. Estas puntuaciones areoladas, recordemos cuando vimos la teoría, en vista frontal tienen dos círculos concéntricos. El primer círculo más pequeño corresponde a la abertura interna de la puntuación y el segundo círculo corresponde a la abertura externa de la puntuación, es decir, aquella que da hacia la pared primaria. Puntuaciones areoladas existen tanto en las traqueidas como en los miembros de vaso. Repasando un poquito el concepto de las puntuaciones areoladas en las traqueidas, recordemos que
en aquellas gimnospermas, excepto el pino y las angiospermas, las puntuaciones areoladas no tienen toro. En cambio, en el género pino, las traqueidas tienen un tercer círculo en vista superficial que corresponde a la estructura denominada poro. Las características de las traqueidas es que se encuentran en los helechos y en casi todas las gimnospermas, es decir, en plantas un poco menos evolucionadas. Al llegar a la diferenciación, carecen del protoplasma, es decir, el contenido ha sido perdido y solo se encuentra el lumen o cavidad de la célula. Las paredes son secundarias y lignificadas, pero al mismo tiempo esta lignificación hace que cumplan funciones de conducción del agua y del sostén. La longitud es una de las células más largas de los vegetales. Puede llegar inclusive a tener varios milímetros de longitud. Esta pared secundaria en las traqueidas puede depositarse formando diseños, por ejemplo en forma de anillos o espirales, bastante común en el xilema de la sopa. También puede haber traqueidas, como dijimos, con estas puntuaciones areoladas, típicas de las gimnospermas. Inclusive, aquí puede haber engrosamientos por arriba y debajo de las puntuaciones que reciben el nombre de crásulas. También puede haber excrescencias que atraviesan todo el lumen y reciben el nombre de trabéculas. Y finalmente, puede haber traqueidas con engrosamientos de tipo escalariforme. Estos son comunes tanto en helechos como en dicotiledonias que no tienen vasos. Ahora, un miembro de vaso dijimos que es una célula perforada. Tiene puntuaciones areoladas en las paredes laterales y placas de perforación en sus paredes terminales. Cada una de estas células se ubica una por arriba de la otra y forman los denominados vasos. Esta unión permite el traslado de sustancia fácil de una hacia la otra. Ahora, los miembros de vaso también se reconocen por el depósito de sus paredes secundarias. Cuando los miembros de vaso corresponden al xilema más joven de la planta, denominado protoxilema, se deposita en forma de anillas o en forma de hélice, por lo cual el miembro de vaso pasa a llamarse anillado o helicado. A medida que la planta va formando nuevos elementos del xilema, este se denomina metaxilema. Se caracteriza por mayor diámetro y mayor depósito de paredes, que en la diapositiva están teñidas pintadas de color rojo. Pueden depositarse como una escalera, el miembro se llamará escalariforme, reticulado cuando el miembro de vaso tiene una pared en forma de red, y finalmente será un vaso punteado o puntuado cuando lo único que se encuentra sin depósito de pared sería la zona de la puntuación areolada. Entonces, un miembro de vaso tiene dos tipos de comunicaciones. Tiene puntuaciones areoladas en las paredes laterales y placas de perforación en las paredes terminales. Dichas puntuaciones pueden disponerse de distinta manera en estas paredes laterales. Pueden ser opuestas o pueden ser alternas, como en distintas especies que estamos viendo en la fotografía. Y también pueden ser puntuaciones alargadas, formando como una aparente escalera, como ocurre en Magnolia. Vamos ahora a las placas de perforación. Estas varían en la pared terminal en su forma. Así tenemos placas de perforaciones simples, escalariformes, foraminadas. Placa de perforación simple es cuando directamente entre un miembro de vaso y el siguiente hay un orificio completamente libre, es decir, no hay ningún tipo ni laminilla media, pared primaria o secundaria. El agua puede fluir libremente. Se llamará placa de perforación reticulada cuando queda algún resto de pared y forma una red como la que estamos viendo en la fotografía. También, si esa red está en forma de barras transversales y paralelas, hablaremos de una placa de perforación escalariforme. También puede ocurrir que el resto de pared que queda en la perforación sea en forma de dejando agujeros redondos. Aquí estamos describiendo una placa de perforación foraminada. La ontogenia de un miembro de vaso se va a iniciar
con una célula del procambium, en la cual progresivamente irá destruyendo la pared terminal para formar la placa de perforación. A nivel del citoplasma, el contenido de la vacuola se mezcla con el citoplasma por destrucción del tonoplasto. También se desintegra el núcleo y finalmente queda el lumen hueco porque el agua arrastra todos los restos celulares. Aquí vemos algunas fotografías donde en esta primera imagen tenemos células del procambium o del cambium, que es el otro meristema que puede originar el xilema, y aquí vemos que cada célula, el núcleo generalmente en una primera etapa, aumenta de tamaño, inclusive puede duplicar la cantidad de ADN. La célula se expande lateralmente. Luego empieza a degradarse todo el contenido y en este caso en la fotografía ya no vemos ni siquiera delimitada el núcleo que se ha desintegrado. En una etapa posterior va creciendo la célula tanto en ancho como en longitud. Ya no se ve contenido prácticamente en su interior. Al final de la ontogenia se depositarán paredes secundarias en las paredes laterales y no lo harán en las paredes terminales, formando las placas de perforación. En el microscopio podemos tener vistas como estas, donde se ve el lumen totalmente hueco y el lugar de la placa de perforación, o podemos ver la pared lateral con las puntuaciones areoladas. Aquí tenemos otro detalle donde podemos ver el final de un miembro de vaso y el lugar donde está la placa de perforación. Dijimos que el xilema es un tejido complejo, es decir, que también, además de los elementos conductores, tiene células parenquimáticas. Estas normalmente pueden variar, ya sea tener pared primaria o secundaria. En general conservan tanto el citoplasma como el núcleo y pueden acumular distintos compuestos. Pueden organizarse en el xilema secundario formando células verticales o células horizontales, dos sistemas que veremos en detalle cuando analicemos leño. Como parte del xilema, también tenemos elementos de sostén. Tendremos fibrotraqueidas, que recordemos son más delgadas y de pared más gruesa que las traqueidas. Específicamente están en las gimnospermas. En el caso de las angiospermas encontraremos fibras libriformes, fibras septadas y mucilaginosas. Les recomiendo rever este tema en videos anteriores. ¿Cómo son las comunicaciones entre estos tipos de células? Es decir, tenemos traqueidas, vasos, parenquimáticas y fibras. Un miembro de vaso está en contacto, por ejemplo, con otro vaso o con otra traqueida, ambos con puntuaciones areoladas. Esta comunicación entonces se llama par de puntuaciones areoladas. Ahora, si un vaso traqueida se comunica con una célula parenquimática o con una fibra, el par de puntuaciones se llama semiareolada, ya que el vaso tendrá areolada y la célula parenquimática o la fibra vecina tendrá una puntuación simple. Ahora, ¿cómo han evolucionado estos elementos de vasos? Existen vasos de escaso diámetro y con placas de perforación escalariformes o reticuladas, y en elementos más evolucionados, familias más desarrolladas, hay una tendencia a que los vasos sean cada vez más cortos, más anchos y con una placa de perforación simple, es decir, que facilite el traslado de solutos. También podremos ver cómo han sido derivadas todas estas células en realidad a partir de las traqueidas. Traqueidas eran elementos que cumplían simultáneamente funciones de conducción y sostén. A medida que han ido evolucionando los distintos grupos de plantas, familias y especies, ha habido un desarrollo, por un lado, hacia las fibras, células más cortas que las traqueidas, más delgadas, de paredes más gruesas, netamente especializadas en el sostén. También, y a partir de las traqueidas, se han derivado los distintos miembros de vasos. Los más evolucionados son cada vez más anchos y más cortos, y una tendencia a que haya una placa de perforación simple. Recordemos que todos estos textos pueden ampliarse en los sitios web de la cátedra
que son botanica.une.edu.ar.